Ok, muy bien. Pues yo creo que ya voy a ir comenzando ah, la clase del día de hoy y eventualmente si se conecta alguien, perfecto. Estamos el día de hoy en una circunstancia inusual porque coordinación o administración del campus indicó que no vamos a poder tener clases presenciales debido a distintos acontecimientos relacionados con las protestas que se presentaron allá cerca del Cuba. Y es por eso que el día de hoy vamos a tener esta pequeña clase virtual. Aprovecharé esta clase para hacer algunas demostraciones de unos especímenes que podrían apoyar pues, estudio de tejidos que estamos concluyendo. De hecho, estamos en este momento en el curso, en el parte final del módulo 2, tejidos de plantas. Y en teoría, todos los tejidos principales de plantas ya los hemos revisado. Dedicamos un poco menos tiempo a axilema y flema comparando con lo que pues podría ser pertinente. Y es por eso que hoy, cuando vamos a revisar algunos especímenes, exactamente trataré de dar un poquito de enfoque a este grupo de tejidos, ¿no? A tejidos conductivos o vasculares. Entonces, estamos el día 27 de octubre. Mañana tendremos clase de práctica nuevamente. Hoy es clase de explicación, pero pues por esta circunstancia va a ser un poco diferente de lo normal. Y exactamente lo que voy a hacer es proyectar mi pantalla, que tengo aquí, forma de proyectar la pantalla. Y en mi pantalla en este momento tengo abierta una aplicación que está conectada con cámara de microscopio. Y tengo un microscopio simple en mi disposición. Van a ver en este momento, pues básicamente cómo está interfase de la aplicación. Amscope es la aplicación que tengo aquí disponible. Y pues en esta aplicación nosotros podemos ver imagen proyectada por la cámara del microscopio. En este momento en el microscopio no tengo colocado ningún espécimen. Pero exactamente la intención es entonces colocar un espécimen. Tengo elegidos cuatro distintos especímenes que quiero inspeccionar el día de hoy. Y exactamente, pues voy a ir explicando qué es lo que nos podemos ver en ellos, ¿no? Por ejemplo, ahorita coloqué un espécimen que es exactamente corte transversal de tallo de una planta monocotiledónea. Y en este caso, en realidad es tallo de maíz. Entonces, ustedes pueden ver que aparece ya imagen de cierto pues, conjunto de elementos en la pantalla, ¿no? Y es lo que corresponde a proyección desde cámara. Aquí puedo cambiar el enfoque del microscopio y pues nos estamos viendo que enfoque también cambia en lo que vemos en la pantalla. Hay varios ajustes que posiblemente voy a tener que ir como probando aquí de esta cámara, como por ejemplo balance de blancos o colores. Estos voy a ir tratando de un poquito ajustar, ¿no? Porque pues dependiendo de estos ajustes, uno podría tener imagen más o menos, vamos a decir, como realista. Pero creo que con balance de blancos me voy a más bien regresar a los ajustes predeterminados. Cámara tiene una forma de adaptar eventualmente su forma de trabajar para lograr pues una imagen un poquito más realista, ¿no? En muchos casos esto es lo que nosotros queremos tener, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí ahorita estamos viendo
fragmento de tallo de maíz en su corte transversal con ampliación 40. Es decir, es el objetivo 4 combinado con ocular y nos da 40, entonces, la ampliación total. ¿Qué es lo que vemos en esta parte? Bueno, se ve una zona lateral del tallo donde en primera capa más externa es lo que corresponde a pues epidermis. De hecho, voy a cambiar un poquito ampliación aquí en la pantalla. Entonces, básicamente, la zona más externa, pues esto sería, pues básicamente, epidermis, ¿no? Después, pasando por debajo de este epidermis, nos estamos entrando al contenido del tallo y en caso de plantas monocotiledóneas, realmente el tallo está casi completamente conformado por capas de parénquima y quizá en algunas casos colénquima. Y entre estos elementos están dispersos básicamente haces vasculares. Estoy cambiando aquí un poco para pasar a la parte donde creo que podrían ser más adecuadamente visibles los haces vasculares. ¿No? Por ejemplo, aquí ya pasé a la zona superior del tallo, ¿no? Pues uno tiene que ir escogiendo un poco cuál es la parte de la muestra que vale la pena revisar. Y exactamente con base en esto, ahorita estoy explorando pues espécimen. Claro, en realidad lo que ves en microscopio de manera física y lo que se ve en la cámara no es exactamente igual. Imagen en la cámara siempre es menos nítida y menos pues interesante que lo que ves en el microscopio, pero ventaja pues que tenemos aquí también es grande. En la cámara nos podemos tomar fotos y potencialmente hacer mediciones. Ahorita no voy a hacer mediciones, pero existe esta posibilidad. Bueno, voy a cambiar entonces a la parte de siguiente ampliación, que sería objetivo 10. Y estoy entonces en la zona que corresponde a pues, superficie de epidermis y después tejidos fundamentales dentro del tallo. Una de las cosas que se puede inmediatamente notar al observar esta planta, pues que realmente no hay una diferenciación muy clara de tejidos en el interior del tallo. Si nosotros movemos un poco más profundamente al interior del tallo, lo único que vemos es que disminuye frecuencia de haces vasculares y al mismo tiempo aumenta el tamaño de las células en las cuales están colocados estos haces vasculares. Por ejemplo, voy a poner en el centro un haz vascular específicamente pues nítido, que sería, por ejemplo, este haz vascular. Y es un haz vascular que está alejado de la superficie del tallo, quizá en una distancia de 1 milímetro. Pero ya estamos hablando sobre pues un elemento donde claramente el tamaño de células en el interior del haz vascular es menor en comparación con células que lo rodean, ¿no? Las células que rodean a este haz vascular, pues es obviamente la parénquima medular o parénquima de reserva de agua que se encuentra como elemento principal de todo este tallo. Y un haz vascular pues es elemento discreto que en este caso aparece rodeado por algunas células de envoltura de haz vascular, pues unas células más pequeñas en su periferia, y después aparecen 3 tejidos allá: floema, xilema y parénquima de haz vascular. ¿Cómo se ubican exactamente estos tejidos? Básicamente, unos 2 anillos muy grandes en la parte lateral de este haz vascular se consideran como lacunas xilemáticas. Y estos elementos se formaron como primeros en desarrollo de este haz vascular a partir de
a partir de tejidos de Procambium. Y exactamente, pues estas dos lacunas inicialmente eran lacunas asociadas con unos vasos, ¿no? Pero después, cuando pues este tallo ha crecido, los vasos quedaron destruidos en la zona de lacunas. En algunos casos por completo, en algunos casos de manera parcial, pero pues se mantiene de cierta manera algún rastro de este tejido original en forma de ciertos engrosamientos que nos observamos exactamente en esta parte. Bueno, coloqué ahora un as vascular que creo que tiene un excelente pues, patrón de elementos. Por ejemplo, lacunas laterales, las dos, aquí se ven muy bien definidas. Y después aparece la zona central, donde tenemos vasos de xilema de tamaño menor. Pues todos estos elementos, tanto lacunas como los vasos, pertenecen al tejido de xilema. Tejido de floema, en este caso, tiene una ubicación muy específica y se encuentra en la parte superior de as vascular en caso que lo vemos desde el centro hacia afuera del tallo. Voy a acercarme un poquito más pues, a estos elementos. Voy a poner particularmente objetivo de siguiente ampliación, que es 20 en mi microscopio. Y esto sería como ampliación 200, entonces, pues en la vista con ampliación. Y se puede notar inmediatamente grosor de las paredes celulares de estos vasos. Se puede ver incluso que son comparables por su grosor con el tamaño de algunas células individuales. Por ejemplo, si nosotros vemos este vaso de metaxilema, pues se puede ver que su grosor es más o menos similar a algunas células individuales de parénquima xilematic y algunos elementos de envoltura vascular que aparecen en cercanía, ¿no? Bueno, entonces, en este particular as vascular tengo aquí una lacuna xilemática con restos de su pared celular, que sería este elemento. Después otra lacuna aparece aquí. Tenemos también dos vasos de metaxilema, uno de los cuales está parcialmente destruido, y algunos vasos, quizá un vaso particularmente visible, pues de protoxilema, ¿no? Esto sería entonces todo el conjunto de elementos xilemáticos. Y vasos de xilema, como les estaba antes mencionando, pues son elementos que nos consideramos principales conductores de agua con sales minerales en tallo de plantas con flor. En plantas con flor, entonces, mayor parte de líquidos desde raíces hacia a la parte superior de la planta se conducen por medio de estos elementos vasos. En monocotiledóneas, vasos aparecen como partes de pues, haces vasculares como el que tenemos aquí. Y su pues, identidad se podría confirmar por existencia de unas paredes secundarias muy gruesas, en este caso teñidos de color rojo, porque contienen mucha lignina. Y en este tejido, contenido celular, pues ya está destruido al momento cuando comienza a funcionar. Es decir, células de xilema siempre son células muertas sin citoplasma. Pero una cosa completamente distinta es este conjunto de floema que aparece pues en la parte, en la esquina inferior derecha de mi campo de visión. En este caso, nos podemos ver que es un tejido donde están mezclados dos tipos de células en esta parte. Forman una isla muy, muy bien definida. Y hay algunas células que son relativamente grandes, que son más o menos parecidos a unos octaedros o algo así.
Y entre ellos, en las esquinas, aparecen unas células cuadraditos más chicos, ¿no? Estas células cuadradas más chicas muchas veces tienen superficie quizá unas 10 veces menor o más que 10 veces menor comparando con las grandes. Pero aparecen con un patrón regular de acomodo exactamente en las esquinas de células grandes. Entonces, estamos hablando sobre los elementos cribosos y las células acompañantes de estos elementos cribosos. Los voy a tratar de mover un poco hacia al centro de mi diapositiva, a mi campo de visión. Bueno, así lo podría hacer. Y exactamente estamos viendo que si nosotros pues observamos células de elementos cribosos, tienen una coloración como grisácea, más oscura comparando con espacios libres de los vasos. Esta coloración es comparable con lo que tienen células de parénquima que rodea toda esta vascular. Pero, por supuesto, el tamaño de estos elementos es menor y todavía más pequeño, pues estos son aquellos elementos, células acompañantes. Entonces, cada elemento criboso tiene por lo menos una o quizá dos células acompañantes. Y aquí tenemos todo el cordón de flema conformado por varias células, quizá una decena de células, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, posiblemente 10 elementos cribosos. Es lo que se podría reconocer dentro de la estructura de este haz vascular. Y estos elementos cribosos con sus células acompañantes entonces constituyen una estructura que conduce agua con azúcares diluidos en ellos. Pues en este agua es lo que se conoce con el nombre savia elaborada. Y este líquido, su flujo dentro del tallo normalmente es desde arriba hacia abajo. Es decir, fluye este líquido con dirección hacia a las raíces. En caso de plantas monocotiledóneas, en la mayoría de los casos, es así. Y células que lo conducen, entonces, mantienen citoplasma en su estado funcional y por eso los consideramos células vivas, pues en este caso, ¿no? Bueno, podría intentar de cambiar ampliación a un poquito mayor, que es 40, aunque no daría demasiadas diferencias en la imagen. Aquí tenemos prácticamente vista más de cerca de esta zona de floema, donde aparecen entonces elementos cribosos y sus células acompañantes. Después, si nosotros movemos un poco hacia la parte de xilema, allá se ve grosor muy distinto de paredes secundarios, que es definitivamente gigante en los vasos de xilema y sobre todo la parte que es metaxilema, ¿no? Metaxilema es la parte de xilema que se forma después, más tarde en desarrollo de la planta. Bueno, voy a regresar ahora a la vista general de este espécimen. La vista general, ahorita se va a responder pues cámara para que nos podamos ver un poquito la imagen de todo este elemento. La vista general realmente es algo que nos revela patrón de elementos relativamente aislados, ¿no? Unos elementos que están separados unos de otros. Esta es, por ejemplo, la parte central del tallo de este monocotiledónea. Cuando nos acercamos a la parte periférica, nos vemos que aparece con mayor densidad, mayor frecuencia, pues conjunto de estos elementos. Pero pues básicamente siguen siendo los mismos. Únicamente quizá en la parte periférica del tallo nos notamos que existe una pequeña diferencia comparando con el centro. Cada uno de estos haces vasculares en la parte periférica está rodeado por una estructura más o menos como rojiza de elementos con paredes celulares gruesos. Voy a poner ampliación 20. Es decir, objetivo 20, ampliación 200. Y aunque aquí corte no es tan perfecto, pero nosotros podemos notar, por ejemplo, en esta parte,
pues, existencia de una especie de envoltura, ¿no?, alrededor de cada haz vascular, pero en este caso envoltura no es delgada, envoltura está conformada por un grupo de células relativamente numerosos y exactamente esta envoltura tiene apariencia de una estructura pues de color como rojizo, ¿no? Este color rojizo sabemos que está asociado con lignina. Entonces, en realidad, en esta envoltura predominan células lignificadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que estamos observando aquí un tejido esclerificado. La esclerénquima en su forma final, cuando ya pues tenemos esclerénquima definitiva, está conformado por células que son muertas pues en su estado funcional. Pero cuando estamos viendo un tejido así que todavía no está no terminó su formación, como en este caso, se podría decir que es un tejido que está comenzando esclerificación. Está en la ruta de formar paredes celulares secundarios gruesos, pero sin embargo sus células todavía no han perdido su citoplasma. Entonces, por ejemplo, todo lo que son estos elementos en la periferia de haz vascular, en este caso, son células con paredes celulares gruesos, ya son suficientemente gruesos. Aquí se ve, por ejemplo, que tienen cierto grosor, pero no han todavía perdido capacidad de crecimiento, debido a que este esclerénquima no terminó su formación, ¿no? Está en proceso de formarse y planta todavía no terminó de desarrollar paredes suficientemente gruesas para decir que esta es la esclerénquima definitiva. Pero se puede decir que en la parte periférica del tallo de este monocotiledonio, entonces, se observa algo que tiene que ver con desarrollo de tejido mecánico. Y este desarrollo de tejidos mecánicos se asocia con haces vasculares individuales. Alrededor de cada uno de ellos se forma una especie de envoltura, pues conformada por una parénquima que comienza a esclerificarse. Entonces, es una parénquima de envoltura de haz vascular que comienza transformación a un tejido esclerificado y finalmente podría convertirse a esclerénquima eventualmente. Muy bien, en este espécimen entonces creo que ya expliqué todo lo que podría ser útil para su pues, revisión de Xylema y Phloema. Y esto fue un ejemplo de la planta monocotiledonia. Ahora voy a pasar a un ejemplo de planta dicotiledonia. Plantas dicotiledonias muchas veces los estamos observando en naturaleza y podrían tener formas herbáceas y leñosas. Pero, por ejemplo, la planta que ahora estoy pues, por revisar es una planta que tiene aspecto herbáceo. De hecho, ya se ve aquí algo de tejidos de este tallo de planta en cuestión. La planta se llama Eleanthus y es básicamente girasol, ¿no? Una planta que crece durante un año, no desarrolla realmente tejidos lignificados de manera muy sólida en su tallo, pero sí aparecen ciertos elementos pues típicos para todas las plantas dicotiledóneas en ella. Estoy aquí mostrando cómo es el patrón de los elementos en la parte periférica del tallo de este Eleanthus. No se puede ver completa todo el tallo porque no tengo objetivo que podría alcanzar, permitirnos ver totalidad del tallo. Pero nos podemos aquí ver, por ejemplo, ciertos elementos que se ubican en la periferia de estos, vamos a decir, de este objeto. Voy a mover un poquito más hacia arriba. Ok, vamos a pasar por aquí. Todo el tallo tiene diámetro quizá de unos 3-4 milímetros en mi muestra. Es un espécimen fijo. Y
pues en su parte periférica nos estamos observando que existen ciertas células de tejido de epidermis, quizá unas capas más o menos uniformes por debajo, y después comienza córtex. Córtex, donde pues lo que veremos es la parénquima. Después, cuando pasamos por debajo del córtex, aparece un anillo de elementos conductivos que están ubicados de manera discreta. Son haces vasculares discretas que forman un anillo. Y después, ya en la parte más central, nuevamente tenemos parénquima. En este caso sería parénquima medular o parénquima de la médula de esta planta, ¿no? Pues más o menos así. Entonces, es como es la distribución de los elementos. Lo que me interesa en esta muestra es revisar con ustedes pues un haz vascular, también igual como en la planta monocotiledónea. Y exactamente tenemos haz vascular pues en la parte central de mi campo de visión en este momento. Cambiaría al objetivo 10 y voy a tratar de colocar pues este elemento en el centro. Bueno, en principio hay que decir que si nos vemos la superficie, bueno, estas son las células epidermales y después parénquima que está por debajo de epidermis, ¿no? En la parte externa de tallo de esta planta dicotiledónea. Ya cuando nos estamos viendo el haz vascular, en él inmediatamente vemos elementos teñidos de color rojo, muy bien definidos. Estos son pues los elementos de xilema. De hecho, voy a poner aquí ampliación así. Elementos de xilema están nuevamente representados por conjunto de vasos, y estos vasos tienen engrosamiento de pared celular que se ve claramente en esta imagen. Hay unos vasos más chicos están ubicados más cerca al centro del tallo y es la protoxilema. Vasos más grandes aparecen alejados del centro y esta parte nos llamamos la metaxilema. Bueno, se ve que no es totalmente uniforme la distribución de estos elementos, pero sin embargo se puede decir que se forman ciertas como filas de vasos que van desde el centro hacia la periferia. A veces son muy bien visibles estas filas de vasos, a veces no tanto. Y entre ellos aparecen células de parénquima xilemática en este caso. Células de parénquima xilemática, por ejemplo, son los que aparecen en la zona que estoy marcando con mi apuntador. Espero que están viendo mi apuntador. Y bueno, vamos a ver que si nosotros alejamos un poco más de esta zona de xilema, ya movemos hacia la periferia del tallo, nos estamos topando con una zona donde se ven células con acomodo más regular y están formando como unas hileras muy bien definidas, pues como van en secuencias, ¿no? De cierta manera. Esta zona donde tenemos los elementos que van en secuencia es la zona que evidentemente corresponde a cambio vascular. Estoy viendo este cambio vascular con mayor ampliación. Aquí tenemos entonces exactamente los elementos que corresponden a las hileras de células. Hay unas cuantas como hileras, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una hilera de células. Y hay una célula más pequeña que otras. Por ejemplo, esta es más pequeña. Después hay unas células relativamente grandes que van hacia la parte de arriba y otras que van rumbo a xilema. Y así se repite pues en cada hilera, ¿no? Cada hilera en realidad corresponde a una fila de división de las células de cambio vascular. Este tejido cambio muscular, ya lo hemos mencionado, es un tipo de meristema lateral. Recordamos que en plantas dicotiledóneas, el crecimiento del tallo no solo es resultado de actividad de meristema apical,
pero también incluye actividad de meristemos laterales. Meristemos laterales están asociados con haces vasculares y en este caso, en el interior de haz vascular, nos estamos observando exactamente zona de cambio muscular. ¿Qué es lo que va a hacer este cambio muscular? Va a producir células que formarían xilema y floema. Entonces, a partir de cierto punto, por ejemplo, a partir de una línea aquí como en la parte media, las células que depositarían en dirección hacia abajo en mi campo de visión, estas serían células de xilema. En principio, pues no se distinguen mucho de células de cambio y después comienzan a formar pared celular cada vez más gruesa y se convierten a estos vasos. Y hacia arriba, pues las células que se depositan van a pertenecer al tejido de floema. ¿Dónde tenemos floema en este haz vascular? Pues recuerdan que en floema normalmente estamos buscando células de elementos criboides asociados con algunos acompañantes. Y es exactamente lo que tenemos aquí. Fíjense que aquí hay una célula grande y una más chica asociada, ¿no? O por ejemplo, esta es más chica asociada. Después otra célula grande y una chica asociada. O por ejemplo, aquí hay unas células también de tamaño desigual dentro del mismo tejido. Pues este patrón corresponde de manera completamente específica a floema. Entonces aquí, por lo menos, todo este grupo de células, que es bastante grande, quizá algunas decenas de células, quizá unas 30, 40 células, pertenecerían al cordón de floema que está ubicado en cercanía de cambio muscular. Entonces, en este caso, ubicamos que cambio muscular separa zona de floema y zona de xilema, pues, y los estamos identificando fácilmente por medio de pues, una característica de tener células chicas y grandes a la vez. Estoy aquí un poco nuevamente ajustando. Ok, creo que ahora se ve. Bueno, entonces tenemos este parte. La voy a poner incluso con una forma así como de óvalo, algo así. Por ejemplo, este parte es más o menos donde está floema, ¿no? En esta zona. Bueno, nada más que tengo que quitar ahora este elemento. Ya se me ha olvidado cómo se hace. No es muy común que esté usando este programa en realidad. Ok, este sí. Vamos a salir. Ok. A ver. Así se mueve. Y suprimir. Ok, ya va a estar así. Muy bien. Bueno, básicamente se podría decir que lo que es mi apuntador, pues nos está indicando exactamente ubicación de zona de floema. Y un poquito más arriba, en este mismo haz vascular, nos tenemos un tejido donde quizá paredes celulares se ven un poquito más gruesas. No son para nada gruesos comparando con lo que son elementos de xilema, pero sí tienen pues, cierta mayor definición en comparativa con calcio muscular y además su acomodo pues es relativamente regular. Notan que aquí tenemos exactamente esta zona. Pues esta zona en principio es parénquima de envoltura de haz vascular. Más adelante en vida de esta planta, esta zona va a convertirse a una esclerénquima. Entonces, este es un tejido que también va a comenzar la esclerificación más adelante pues cuando está madurando, podemos decir, este tallo, ¿no? Entonces, un tallo de Eleanthus al momento de pasar unos 2-3 meses de crecimiento, comenzará a formar en esta zona un mayor engrosamiento de paredes celulares y estos elementos que están aquí se convertirían de la parénquima de haz vascular, de envoltura de haz vascular, a un tejido de esclerénquima o tejido esclerificado. Bueno, por fuera, todos estos elementos están rodeados
por pues simplemente tejido parenquimático. Y el patrón de células es tal que los más grandes se encuentran exactamente en el centro del tallo. Pues estas son células de reserva de agua más grandes que podemos encontrar pues en este planta, ¿no? Bueno, aquí hay que cambiar un poquito ajuste de la luz. Bueno, revisamos entonces brevemente el tallo de Eleanthus. Y principal diferencia quizá que se nota de manera inmediata es primero existencia de cambio muscular en esta planta, a diferencia de monocotiledonia donde no había ningún cambio muscular. Y segundo es patrón de ubicación de elementos conductivos que van a estar completamente, podemos decir, completamente como aleatorias, ¿no? Dentro de tallo de monocotiledonia y forman un anillo en una planta dicotiledonia. Bueno, aquí estoy ahora presentando una muestra que pertenece a una trepadora del género Aristolochia. Es una planta también un poquito, podemos decir que inusual, porque aquí nos estamos hablando sobre una angiosperma basal, ¿no? Una angiosperma basal, es decir, no es ni monocotiledonia ni dicotiledonia. Pero lo que me interesa aquí es demostrarles existencia de ciertos patrones de cambios en las células que no hemos visto en las dos muestras anteriores. Bueno, estamos viendo aquí un margen del tallo de esta trepadora. Yo estoy mostrando un poquito cómo es pues todo este acomodo de material. Y estamos entonces viendo que también existen haces vasculares dentro de Aristolochia. Por ejemplo, todos estos elementos que se ven así como cúmulos de células grandes, ¿no? Pues van a ser partes de haces vasculares. Pero hay una notable diferencia comparando con todo lo anterior. Es que aquí, cuando nosotros alejamos de la superficie de la planta, por debajo de la superficie, nos encontraremos una capa de células muy bien visibles, definidas, que forman esta zona oscura. Es exactamente cordón de esclerénquima. O más bien envoltura, cilindro, conformado por células de esclerénquima. Cambiaría a ampliación 100 y vamos a acercarnos pues un poquito a estas células de esclerénquima. Y cómo exactamente se podría diferenciarlos del resto de células. Entonces, ¿cuáles son los tejidos que aparecen aquí pues en esta Aristolochia? Primero, por supuesto, tenemos epidermis, ¿no? Esta es capa de epidermis. Después, por debajo de epidermis, tenemos una parte de tejido fotosintéticamente activo, es la clorénquima, que hace que el tallo se ve verde. Y son quizá unas 5 o 6 capas de células de clorénquima que se puede ver pues, por debajo de epidermis de esta planta. Estas células van a tener cloroplastos. Aquí, de hecho, se ven claramente cloroplastos muy bien como definidos dentro de este tejido. Voy a cambiar un poco a ampliación mayor para que ustedes vean cloroplastos. Bueno, claro, células en realidad están deformes por tipo de fijación, pero, por ejemplo, en algunos de ellos sí se ven unos pequeños objetos de color como oscuro, casi pues, verde oscuro. Estos serían los cloroplastos. Y normalmente estos cloroplastos van a estar ubicados en esta parte periférica del tallo, ¿no? Estamos usando ampliación 200 ahorita. Y ahora, cuando estoy pasando a la parte más profunda, aquí nos enfrentamos ya con una zona donde no aparecen ninguna células con cloroplastos, sino es una conglomerado de células más pequeñas, pero con paredes celulares bastante más gruesas. Y se ve que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, como unas 8 o 10 capas de estas células que forman pues toda una
barrera prácticamente impenetrable. Este es exactamente cilindro de esclerénquima que tenemos pues, en esta planta muy definido. Entonces, en esta trepadora, en el córtex por debajo de clorénquima existiría una zona de escleridas y es una envoltura formada por fibras pues, de esclerénquima que envuelven completamente todo el tallo y le dan una gran resistencia. Después, más abajo, voy a cambiar nuevamente a ampliación 10 o 100. Más abajo en este tallo, pues nos vamos a observar existencia de un haz vascular. En este caso, haz vascular, pues tiene cierta complejidad. Nosotros podemos observar aquí dos grandes lagunas en la parte lateral y después en el centro de este haz vascular nos vemos pues una secuencia de 3 o 4 células, como unas filas, ¿no? Filas hechas de células de xilema bastante grandes. Las más pequeñas se encuentran como en la parte más alejada de la superficie, ¿no? Esta sería la zona de protoxilema y la metaxilema, pues estos son elementos que están aquí más grandes. Entre estos elementos aparecen ciertas células más pequeñas que van a ser células de parénquima xilemática o células de rayos de xilema. Lo voy a poner más de cerca. Ok, a ver. Aquí estamos. Entonces, estoy hablando sobre exactamente este tejido de xilema. Y en este caso, xilema nuevamente está conformado por los vasos. Pero aquí es muy importante que entre vasos individuales aparecen células ligeramente lignificadas que formarían parte viva de xilema. Xilema no solo está conformado por células muertas, tiene también pues unas células que separan estos vasos unos de otros y podrían formar unas separaciones que van en sentido radial. Por eso a veces los llaman rayos de xilema. En esta planta, rayos de xilema, pues quizá es el término que no es necesario usar, simplemente porque como tal es una xilema primaria todavía en este caso, ¿no? Y rayos de xilema, pues es el término que más frecuentemente usamos en xilemas secundarios. Pero importante es que son células vivas que separarían algunas filas de elementos de xilema individuales. Ahora, ¿dónde aquí vamos a buscar el cambio muscular? El cambio muscular, por su ubicación, debe estar colocado pues en la zona que separaría estos rayos, perdón, estas zonas de xilema, células de xilema con sus filas y rayos, y de otra parte donde tenemos tejido floemático. Entonces, aparentemente, un cúmulo de células desiguales, ¿no? Que son grandes y chicas combinadas en esta parte, pues esto sería floema. Por ejemplo, aquí se ve claramente, esto sería una célula de elemento criboso y al lado está su acompañante. Un elemento criboso y al lado está su acompañante. Entonces, cuando estamos encontrando este patrón de células chicas y grandes, sobre todo ubicadas como en las esquinas, este es indudablemente floema. Aquí, quizá identidad de floema es más difícil de revelar, pero sí se podría, una vez cuando ves con cierta de forma detenida, se puede notar existencia de estos, pues por ejemplo, aquí hay una célula chica y otra grande, ¿no? Algo así. Y exactamente entonces, si nosotros trazamos visualmente pues esta zona de floema y después zona de xilema que está en la esquina superior derecha, entre ellos existen algunas pues filas de células, ¿no? Estas filas no están tan ordenadas comparando con elentos que hemos visto, pero aquí tal vez sí es posible todavía revelar existencia de estas filas. Y exactamente aquí entonces es donde potencialmente debería estar ubicado el cambio vascular.
pero el cambio vascular en esta planta no está tan activo. Y por eso, pues la identidad de estas generaciones de células que fueron depositadas hacia un lado y hacia otro lado no está tan fácil de revelar. Pero posiblemente una franja de células algo como más pequeñas, pues en esta zona centro derecha de este diapositivo, de este campo de visión, esto es lo que podría pertenecer al cambio muscular realmente. Ok, entonces cambio muscular, aunque es difícil, pero se puede suponer dónde va a estar. Voy a mover un poco más hacia la parte central del tallo. En el centro del tallo nos encontraremos en esta planta con tejido de almacenamiento, pues que serían elementos de parénquima de reserva, ordinarias similares a los aquellos que hemos visto pues, en otras muestras. Vamos a ver aquí un poquito más. Pues esta es la franja de células de parénquima de reserva. Pero notan que cuando estamos viendo este haz vascular nuevamente, como de manera más alejada, ¿no? Nos estamos viendo que realmente tiene cierta similitud en acomodo de elementos en la parte más como alejada del centro y más cerca del centro. Es por eso que en realidad en esta planta floema podría aparecer tanto en la zona más periférica como en la zona más céntrica. Por eso este tipo de haz vascular lo llamarían haz vascular bicolateral. Tiene dos zonas de presencia de floema, a diferencia de una sola zona, la que vimos en ejemplos anteriores. Bueno, entonces en aristología, pues aparentemente haz vascular es bicolateral. Muy bien, esta es muestra número 3 que quería revisar. Me falta revisar un par de muestras más y exactamente ahora vamos a pasar a un ejemplo de planta donde tenemos tallo leñoso. Tallo leñoso y específicamente trata de pino. No, perdón, este no es pino. Vamos a ver dónde está el pino. Y aquí tengo el pino. Ok, esto es el pino. Muy bien, planta leñosa, pues es algo donde nosotros podemos observar un patrón de tejidos totalmente visualmente distinto. Primero, lo que estamos viendo es que realmente no aparecen haces vasculares individuales, ¿no? Estoy viendo corte del tallo de pino. Es un tallo de quizá 1 año y medio de antigüedad, más o menos un tallo joven. Pero lo que vemos aquí, pues existencia de ciertas zonas de crecimiento secundario de xilema de esta planta. Todo el tallo pues tiene organización ya bastante más sofisticada comparando con lo que vimos anteriormente. Podemos ir desde el centro hacia la periferia. Vamos a ver, en el centro de este tallo aparece una zona donde vemos algunas células más o menos grandes que corresponden a parénquima algo muy dispersa, ¿no? Y entre ellos, entre células de parénquima de la médula de esta planta existirían bastante grandes lagunas. Hay algunas células que se ven más oscuras que otras. Estas son aquellas donde se formaron depósitos de taninos. Los taninos, estos son pues unas sustancias fenólicas hidrofóbicas que tienen algunas plantas para protegerse en contra de plagas, como enfermedades micóticos y otros. Bueno, entonces aquí en el centro tenemos, en la médula, tenemos parénquima y algunas células de parénquima pues tendrían depósitos de taninos, se convierten así a los ideoblastos. Ok, después ya al alejarse un poquito del centro, nos estamos observando que comienza a aparecer pues un tejido muy regular que tiene aspecto de filas de células muy bien acomodadas. Inicia aquí y después va a la esquina inferior derecha. Esto sería propiamente xilema.
¿no? Xilema, y en coníferas, como es el pino, xilema únicamente está conformado por un tipo de elementos conductivos que son exactamente traqueides, ¿no? Entonces, aquí todo esto son puros traqueides. Por lo menos en cuanto trata de elementos conductivos que van pues en este acomodo. Pero además de traqueides, existen también unas células vivas en xilema. Por ejemplo, aquí se ven un cordón de células vivas, otro cordón por aquí. Son exactamente los rayos de xilema. Recuerden que les mencionaba existencia de rayos de xilema en la muestra anterior. Pues aquí rayos de xilema nos podemos ver muy claramente. Por ejemplo, voy a poner aquí en el centro un rayo de xilema. A diferencia del resto de las células de rayo de xilema mantienen núcleos, ¿no? Y pues tienen acomodo como desde el centro hacia la periferia, ¿no? Entonces, estos son elementos que técnicamente podemos considerar parénquima dentro de un tejido de este tipo, ¿no? Pero es una parénquima con un acomodo particular y por eso la llamamos rayos de xilema. Rayos de xilema participan en varios procesos, pues entre ellos es la conducción de material desde el centro hacia la periferia, pero también es mantenimiento de características de xilema. Y todas las demás células aquí, pues estas sí serían las traqueides. Bueno, en algunas ocasiones, rayo de xilema tiene una apertura. Aquí se ven ciertas aperturas. Por ejemplo, ahorita estoy enfocando. Ok, esta es la zona donde aparecen como unas dos aperturas muy bien definidas, conformadas por células vivas también. Se ven aquí los núcleos de estas células. Pues estos serían elementos de sistema de secreción, elementos secretores internos, y en este caso pues son conductos resiníferos específicamente. Entonces prácticamente en conexión con rayos de xilema, algunas partes de rayos de xilema permiten formar después ya estos conductos, y en ellos se va a producirse exactamente resina, que es algo muy característico de coníferas, ¿no? Conductos resiníferos están algo dispersos en el tallo y podrían aparecer tanto en la zona interna, la que hemos estado inspeccionando, como en la periferia. Estoy moviéndome hacia la parte más periférica del tallo, aquí. Ok, estamos acercando a la periferia del tallo. Estoy en una zona donde terminan traqueides. Entonces, traqueides con su acomodo muy regular llegan a toparse con una zona donde nos estamos viendo así como un tejido muy poco diferenciado, de color verdoso aquí. Y bueno, rayos de xilema, estas son las filas de células vivas que están aquí. Voy a buscar un fragmento donde este tejido quizá podría verse más nítido. Ahorita vamos a ver si encuentro uno, porque es exactamente donde nosotros podemos encontrar la frontera entre xilema y floema en estas plantas. En las plantas coníferas, floema aparecerá siempre como un anillo externo a la zona de xilema. Bueno, quizá en esta parte se podría notar un poquito la estructura de este tejido. Vamos a ampliar un poco más. Entonces, pero no es inmediatamente que aparece la floema. Bueno, aquí sí se puede ver de cierta manera cuál es la idea. Primero tenemos elementos de traqueides que son xilema ubicados en la esquina izquierda superior. Si nosotros seguimos viendo cómo es la línea de células de xilema, vemos que están como encontrándose con unas células cada vez más aplanadas, pero que siguen manteniendo estructura de fila, ubicadas pues en la zona donde tenemos algo así como verde difuso, ¿no?
aquí. Pero con cierto enfoque, jugando con enfoque, se puede ver que trata de unas células extremadamente como aplanadas y al mismo tiempo acomodadas en filas, que formarían pues parte de continuidad con los elementos de xilema. Aquí entonces es donde nos estamos encontrando el cambio vascular, ¿no? Cambio vascular va a estar conformado por estos elementos que podrían dar origen a nuevas capas de xilema y elementos de floema en la parte más externa. Bueno, este cambio muscular aquí pues tiene estos como patrones un poquito doblados, ¿no? de células, porque estaban experimentando deformación al momento de preparar la muestra o incluso en la planta podrían estar deformes. Voy a cambiar un poquito nuevamente a ampliación más baja. Ok, a ver si en otra parte de este tallo deformaciones no está tan grande. Si aquí, por ejemplo, quizá en esta parte van a ser menos deformes. Voy a revisar este fragmento. Sí, aquí estaría bien. Entonces cambiamos a ampliación 10. Ok. Esta es exactamente zona de cambio muscular. Y ahorita estamos en 20. A ver. Ok. Bueno, más o menos es lo máximo que se puede lograr aquí. Bueno, entonces la idea es que cambio muscular pues es conjunto de estas células que están como muy aplanadas dentro de este periferio del tallo. Y después, cuando nosotros movemos más hacia la parte externa, córtex de esta planta, pues córtex está conformado por tejidos que están representando mezcla entre floema y elementos de parénquima del córtex. Quizá en pino floema particularmente es más difícil de reconocer porque son muchas células aisladas y además una de las características de las coníferas es que en coníferas ya no nos vamos a encontrar las células acompañantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros buscamos floema, realmente no va a tener células más pequeñas y más grandes, ¿no? Elementos de floema van a ser simplemente células relativamente como con contenido muy claro, como por ejemplo los que están aquí, no rellenas de taninos y que aparecen en la parte, pues hacia más, zona más externa de nuestro cambio muscular. Hay algunos elementos aquí que pertenecen evidentemente a floema. Por ejemplo, si nosotros vemos conjunto de células aquí, los blancos, estos son principalmente elementos floemáticos. También hay unas cuantas células con núcleo, como por ejemplo lo de aquí, o aquí hay unos, estos van a ser células de parénquima floemática, que es una continuación de rayos de xilema, porque estos mismos rayos que inician en xilema, al pasar por cambio muscular, después continúan pues en la parte más externa de la planta, en su floema, convirtiéndose pues a rayos floemáticos, ¿no? Pero entonces, en caso de coníferas, floema en realidad no tendrá absolutamente ninguna como acumulación de células pequeñas y grandes. Todas las células son relativamente grandes, intercaladas con células con núcleo bien definido, que serían parénquima floemática. Y también aquí en una gran abundancia aparecen células con contenido negro, que serían idioblastos con taninos, ¿no? Algo así. Idioblastos con taninos también predominan en la parte externa de córtex, donde nos estamos observando presencia de conductos resiníferos todavía más grandes. Este, por ejemplo, sería un conducto resinífero rodeado por una cantidad de los idioblastos con taninos. Y después
cuando nos estamos alejándonos todavía más de esta zona interna de la planta, voy a regresar a ampliación 100, nos vamos a encontrar que ya pasando por todos estos conductos resiníferos, después nos vamos a topar con ya zona de formación de revestimiento exterior de la planta. Revestimiento exterior en una planta leñosa, pues es el corcho. Entonces aquí, específicamente en esta zona, nos estamos observando pues presencia de un tejido donde comienza a formarse este corcho. Es exactamente lo que vemos en este momento en la diapositiva. Bueno, en la parte media de diapositiva, nos estamos viendo una gran cantidad de células que tienen forma de escamas. Estas células están rellenas de un material que se ve rojizo, es la subirina, ¿no? Entonces, la subirina comienza a depositarse en unas células que se forman en la parte externa del córtex y después estas células mueren, construyendo así una superficie de revestimiento externo del tallo, pues que es exactamente el corcho, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, las capas de células subirinizadas que se forman en la parte externa del corcho. ¿De dónde salen estas células? Pues saldrían de la última capa viva de células del córtex. Y esta última capa la llamamos cambium del corcho o cambium suberoso. Básicamente, en este ejemplo, células de cambium suberoso también son como de color violeta por presencia de taninos, pero mantienen al parecer su actividad metabólica y sobre todo son capaces de proliferarse produciendo pues este corcho, ¿no? Algo así. Bueno, entonces este es penúltimo material que estaba revisando el día de hoy. Y última muestra que me gustaría revisar con ustedes sería corte del tallo de una planta dicotiledónea. En este caso es género Tilia. Vamos a pasar a ampliación 4 o 40 y revisaremos cómo es pues este tallo de Tilia. Nuevamente con enfoque a xilema y floema. Bueno, tallo de Tilia, pues esta será una rama de un árbol y aquí aparentemente rama tiene edad de como 2 años más o menos, ¿no? Es una ramita de 2 años de edad. En la parte central de esta rama, igual como en Pinus, nos podemos ver pues, que existe el tejido parenquimático. Aquí es parénquima de la médula. Tiene una variedad de formas de células. Aquí, en caso de Tilia, en el interior de zona central tenemos realmente dos tejidos, ¿no? Un tejido, bueno, más bien unas células, estos son los elementos ordinarios de parénquima de reserva con paredes muy delgados. Y otras células que se ven más rojos, bastante más rojos, serían las esclereides. Son esclereides que pues dan sostén a este tejido, ¿no? Son esclereides aisladas que aparecen en la parte central. También hay algunas lacunas, pues estos son quizá conductos, en este caso, de algunos metabolitos secundarios. Y después nosotros topamos con la parte que corresponde ya a zona de xilema. Xilema en este caso está pues con una organización notablemente distinta si la comparamos con el pino. Y primera diferencia es que tiene claramente tres tipos de elementos. Unos elementos son pues unas células grandes que son vasos exactamente. Otros elementos aquí son células más pequeñas, pero en filas. Y células en filas que no están presentando citoplasma. Estos serían también elementos conductivos, pero del tipo de traqueidas, ¿no? Entonces, aquí se combinan vasos y traqueidas. Y después, entre vasos y traqueidas, existe el tercer tipo de elementos, que sería básicamente rayos de xilema
conformadas por células vivas. Voy a ampliar un poco más pues esta parte. Un momento. Cambio a objetivo 20. Entonces, estamos con objetivo 20 observando exactamente este tipo de tres componentes de xilema de Tilia. Entonces, tenemos aquí, por un lado, algunos vasos. Estos serían vasos. Vasos terminan en contacto con algunos elementos más regulares y acomodados en filas, que son traqueides, que serían, por ejemplo, estos o estos. Todo estos serían traqueides. Y después, otra vez se intercalan con los vasos. Entonces, hay una zona de traqueides, otra zona de vasos, y así se intercalan. Pero después existe pues unas filas de células que se ven de color rojo. Y aparentemente estas células sí tienen citoplasma y núcleo, ¿no? Por ejemplo, en algunos de ellos se ve claramente el núcleo. Pues es exactamente lo que corresponde entonces a los rayos de xilema conformados por la parénquima xilemática, ¿no? Y ¿por qué están intercalándose estas células? Porque pues corresponden a los anillos de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece una zona en la parte izquierda, tenemos una zona de células más pequeñas. Esta sería lo que va a ser xilema tardía, ¿no? Que se forma en otoño. Después hay una xilema donde predominan vasos. Este sería xilema de primavera o xilema temprana. Y después nuevamente tenemos pues unas células más pequeñas. Estas van a ser elementos de xilema de verano o principios de otoño nuevamente. Bueno, entonces tenemos este patrón de elementos de xilema. Después, terminando la zona de xilema, nos estamos enfrentando nuevamente con una línea, en este caso una línea bastante bien marcada, donde aparecen células todas vivas. Este es como un anillo aquí. Y este anillo, pues es exactamente el cambio muscular. Voy a mover un poco más aquí para alguna zona donde el cambio muscular se ve más claramente. Quizá en esta parte. Sí, aquí tenemos muy bien visible el cambio muscular. Bueno, cambio muscular, de hecho, es exactamente esta parte. Nos podemos, incluso creo que en este muestra que tiene una buena resolución, voy a tratar de acercarme a cambio muscular con objetivo 400, a ver si se puede lograr. Ok, entonces aquí nada más hay que esperar que luz se ajusta. Ok, a ver. Bueno, se puede notar pues exactamente una franja de células que pues tienen citoplasma densa y núcleos muy bien definidos. Están entre dos rayos de xilema. Por ejemplo, hay un rayo de xilema que va desde esquina superior izquierda hacia al centro de la parte derecha de la diapositiva. Es un rayo de xilema. Otro rayo de xilema va aquí abajo, pues también es como un rayo, pero no continúa hacia la floema. Y entre ellos hay pues una línea de células más oscuras, donde nos podemos notar existencia de ciertos núcleos en ellos y su forma como unas placas. Pues estos serían entonces elementos de cambio muscular aquí. Ok, ahora, ¿qué es lo que aparecerá en la parte a la derecha de este cambio muscular? Pues a la izquierda es xilema, pero a la derecha sería mezcla de floema y las esclereides floemáticas. Esclereides floemáticas aquí son células de color violeta que tienen una muy pequeña como apertura en el centro. Estas células, su pared celular es tan gruesa que ya no dejó nada, casi nada de espacio interno de la célula. Lumen es como un pequeño hoyito nada más. Y exactamente estas células pues se agrupan en ciertos cúmulos
van a ser prácticamente conjuntos de escleroides que nos estamos observando pues en la parte externa de Tilia de manera muy abundante. Pero además de esto, pues existirían algunos elementos de floema. Vamos a ver si los encontramos. Algunos elementos de floema. Tal vez tengo que regresar a ampliación menor, porque pues es más difícil buscar con 400, ¿no? Estoy regresando a ampliación 100 para quizá demostrar en general cuál es el patrón pues de estos elementos en la parte externa. Bueno, se podría quizá observar aquí pues ciertos conglomerados de células de color violeta en la zona floemática. Zona floemática es todo lo que se encuentra a la derecha de la línea de cambio muscular. Entonces, toda esta zona floemática tiene como algunas zonas completamente libres de elementos violetos. Estas van a ser unas zonas algo triangulares, ¿no? Podemos decir aquí, por ejemplo, como una especie de triángulo o una estructura cónica. Estas zonas es la continuación de rayos de xilema y se llaman rayos floemáticos dilatados, ¿no? Dilatación consiste en que están como abriéndose hacia la parte externa. Pero entre ellos pues aparecen las zonas con una mezcla de elementos de color violeta, que son escleroides, y otros elementos que no son violetas. Exactamente los elementos no violetas metidos allá es la floema. Vamos a intentar ver aquí. Por ejemplo, aquí nos estamos observando pues una franja, una capa de escleroides, otra capa de escleroides, y entre ellos hay una aglomeración de células con paredes menos gruesas, ¿no? Exactamente estas células con paredes menos gruesas corresponden a zonas de floema en este caso. Quizá será complicado encontrar en corte así pues una separación entre elementos cribosos y los elementos células acompañantes, pero en teoría sí deben existir allá también estos elementos si estudiamos de manera bien detenida esto. Bueno, ahora, pues entonces esto constituye la corteza interna de Tilia. Escleroides, capas de floema intercaladas y rayos dilatados. Ya rumbo hacia la periferia de este tallo, más allá de lo que hemos visto, nos vamos a encontrar con algunas células con presencia de unos cristales, ¿no? Estos serían los idioblastos con quizá cristales de oxalato de calcio o algunos otros cristales parecidos a las drusas, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve, pues claramente existe un cristal. También tenemos algunos otros. Y después, ya moviéndonos más hacia la periferia, nos topamos nuevamente con la zona de tejido de revestimiento. Aquí en Tilia está muy bien definido pues una capa de quizá más bien una zona de 4 o 5 capas de células que se ven aquí. 1, 2, 3, 4. Estas células más o menos uniformes y más pequeños comparando con la parénquima, con el idioblastos que estaba antes. Pues esta zona tiene nombre filodermis. Filodermis, pues esta es la parte de estructuras externas de la corteza o de córtex. Después tenemos aquí alguna parte donde comienzan a aparecer células más aplastadas y más subirizadas, es decir, más rojas, ¿no? Se ven aquí particularmente células muy rojas en la parte derecha. Y hay una capa de células más o menos como placas, ¿no? Relativamente parecidos a epidermis, pero con acomodo muy, muy regular. Y exactamente esto es cámbium del corcho.
Entonces, este cambio del corcho produce algunas células hacia adentro que van a convertirse a este filodermis y algunas otras células los produce hacia afuera y allá se convierten entonces exactamente a unas escamas del corcho. Voy a cambiar a 40 para ver un poquito más de cerca estas escamas del corcho y exactamente el filodermis y cambium del corcho. Entonces, nuevamente aquí, por ejemplo, vamos a ver, ok, ya está muy bien así. Entonces, la célula que ahorita estoy como moviendo mi apuntador, esto sería elemento de cambium del corcho. La que está por debajo es un elemento de filodermis y todos los demás aquí es filodermis. Y los que están pasando hacia la parte derecha, estas serían escamas de células subirizadas ya muertas, ¿no? Estos ya no viven y van a ser prácticamente células que pertenecen al corcho. En esta planta, corcho es muy delgado, solamente tiene quizá unas 3, 4 capas de estas escamas, pero sin embargo desempeña el mismo papel protectora, pues como en todas las demás plantas dicotiledóneas, quizá con el corcho más grueso. Muy bien, entonces, en resumen, en esta planta específicamente, que es Tilia, ahorita está ajustándose la luz. En la Tilia tenemos visible primero por fuera corcho, después tenemos cambium del corcho, filodermis, después parénquima del córtex, después aparece corteza interna conformada por rayos dilatados, unas cordones de esclerénquima y floema. Después, más hacia adentro de esta planta, nos vemos capas de elementos de xilema que forman anillos y están separados por rayos de xilema que van de manera radial. Después hay una todavía zona limítrofe entre la parte interna y pues lo que es xilema. Y finalmente aparece pues este médula donde predominan elementos de parénquima, pero también hay algunas células de escleróides aisladas. Y bueno, para decir algún nombre de este tejido que separa médula del resto, pues esto sería el endodermis, ¿no? Existe también endodermis. Más frecuentemente vemos endodermis en hojas y en raíces, pero también aquí aparece pues este endodermis. Bueno, así entonces es más compleja la estructura del tallo de esta planta dicotiledónea leñosa, pero hemos anotado todos los tejidos que incluye este tallo. Muy bien, pues esto sería prácticamente todo lo que les quería enseñar el día de hoy. Tengo una grabación que les voy a compartir entonces de esta clase. Estaba observando pues asistencia de algunos alumnos quienes se conectaron y después algunos desconectaron. Entiendo que no es posible quizá estar conectado todo el tiempo. Podrían ver en su caso la grabación. Y asistencia se tomó de manera automática, ¿no? Porque cuando estás conectándote con Google Meet, pues se registra la hora cuando entraste y la hora cuando saliste. Entonces, asistencia se tomó. No es necesario todavía tomar asistencia de manera adicional. Mañana espero que vamos a tener clase normal, bueno, clase de práctica y también mañana mismo van a ver el resultado de su examen parcial 2. Entonces, no sé si tienen algunas preguntas o dudas para responderlos. Ok, no tienen preguntas. Muy bien. Pues si nadie de ustedes tienen preguntas, pues les agradezco por su tiempo y ya terminamos la clase del día de hoy. Entonces, con esto y continuaremos entonces de manera presencial pues a partir de mañana. Muchas gracias y nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, adiós.